continuación con Carlos Aguirre Romo. Regresamos. Hoy es lunes, hacemos una pausa en el camino porque hoy tenemos, por ser lunes, la opinión joven y ya tenemos en la línea telefónica desde el estado de Tabasco en el Golfo Mexicano a Manuel Pedrero. Bienvenido, buenos días, Manuel. Buenos días, don Carlos, ¿cómo se encuentra? Bien, afortunadamente. ¿Tú cómo has estado por allá en Tabasco? Afortunadamente, de igual manera, muy bien. Todo ha sido, pues, después de las complicaciones que tuvimos acá, un poco más armonioso, más cálido. Hemos estado bien, afortunadamente, y aquí estamos. Pues sí, estas complicaciones, para recordarle al auditorio, décadas y décadas de gobiernos federales, gobiernos estatales, gobiernos municipales que pues despreciaron a todos nuestros hermanos allá en Tabasco en temas meteorológicos. Se vino uno y ahora bueno, pues a diestra y siniestra se culpa al gobierno federal como si ellos hubieran generado todo ese desastre. Pero ya de ello hablamos. ¿Qué tema nos vas a compartir el día de hoy? Pues vamos a hacer incluso tema aniversario. Vamos a hablar de que básicamente en unas horas se van a cumplir los primeros 2 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer un diagnóstico, lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Adelante, los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias. 2 años, son más de 500 conferencias matutinas, son más de 1000 horas de estar respondiendo, preguntando, analizando, debatiendo, preguntas y respuestas de los diferentes reporteros, periodistas, incluso en una que otra ocasión, intelectuales o politólogos que se han presentado a la mañanera. Son más de 52 semanas, más de 104 semanas continuas atendiendo lo que es el país. Son más de 600 días, es una parte muy importante en el periodo relativo para saber qué es lo que se ha hecho en todos estos 2 años. Hay que partir desde el punto desde los términos en los que se dejaron al país esta herencia, muchos lo llaman la herencia maldita, del PRI, en el sistema de salud, en el sistema financiero, en el sistema escolar, básicamente un país roto, como lo llamaba el periódico español, pero es que desde cuándo se ha considerado México un país roto, ¿no? Debemos de partir desde que el 1 de diciembre de 2018, cómo se recibía México, quién lo dejaba, el presidente Enrique Peña Nieto, dónde se sitúa y cómo es que ahora nos encontramos. Así que en lo más esencial de la administración pública, tanto federal, debemos de saber cuáles son los rubros más importantes. Economía, los parámetros, la medición, el espectrograma económico que nos permitía saber si estábamos bien posicionados, si íbamos bien o si íbamos mal, no solamente se encontraba en México, sino también a nivel internacional, con muchas calificadoras, como lo puede ser Ratings, como lo puede ser Fitch, y muchísimas otras. El financiero tenía un propio sistema, al igual que el FMI, al igual que el Fondo Monetario Internacional, al igual que el Banco Mundial, y daban estimaciones de lo que era conveniente para los países y más que nada en los países latinoamericanos. México bajo, claro, la presión, bajo la visión presidencial, se rehusó a utilizar las recetas que se acostumbraban a usar en los países latinoamericanos, y en el caso de México, la política económica fundamental en el exterior fue no contraer deuda, no contraer más deuda de la que siempre se había, pues básicamente endeudado más al país. Eso en aspecto de materia económica, y bajo el aspecto nacional, pues debido a al fuerte golpe económico que representó a varios países la pandemia. Hoy el PIB se encuentra un poco debilitado, pero hay que recordar que la promesa fue que se iba a recuperar de forma de V, y hoy nos enteramos que el superávit ha marcado una gran diferencia entre el México del pasado, de hace 2 años, y entre el México de hoy, con una contracción del 12% para el Producto Interno Bruto Nacional. Entonces, la materia de economía
es una que todavía queda pendiente para el gobierno federal, es uno que todavía se tiene que desarrollar a cierta manera, uno que tiene que alcanzar su potencial al máximo para saber cómo lo debemos diagnosticar. Hasta el momento ha sido muy tambaleante, muy volátil, como lo es la propia economía en sí, pero esto estamos hablando de términos de economía general. Y nos vamos a lo social, pues la base insignia, y ahí nos vamos a tocar otro rubro, es el aspecto social. Las políticas públicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hay duda, son totalmente de izquierda. Eso significa que los programas sociales han sido la política pública por excelencia para reactivar la economía en México a través de los diferentes programas sociales, como lo pueden ser Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Benito Juárez, los microcréditos a pequeños empresarios, como lo puede ser Sembrando Vida, como lo puede ser muchísimas otras políticas y programas sociales para que la población reciba directamente los beneficios sin intermediarios y sin tanta obstaculización de la burocracia, como lo llamaba Max Weber. En ese sentido, los programas sociales han tenido un buen efecto, hay que decirlo. Nunca en la historia de México se había visto un apoyo total, nada más en la sección estudiantil, y ahí podemos tocar el tema de la educación entre los apoyos. ¿Y cuál es la idea? No originar un paternalismo para afianzar una calidad de voto para un futuro año electoral. No lo considero así porque hoy, gracias a la crítica ciudadana, hay más jóvenes que se suman a la política y tienen más voz crítica. Por lo tanto, tomarlos como tontos sería un horror. Tonto es aquel que piensa que los jóvenes son tontos y que nada más por el hecho de recibir cierto beneficio está ligado directamente con el voto que pueda representar. Nunca, no hay precedente, nunca se ha visto que 11 millones de jóvenes estén siendo beneficiados, absolutamente todos, con las becas Benito Juárez. Es un logro muy impresionante, es algo que no se había visto nunca, y en el ámbito universitario, 1 millón de jóvenes, y cada año que se está creciendo, se va alimentando esta cifra. 1 millón de jóvenes universitarios también están respaldados directamente por el gobierno federal. La política de educación del gobierno federal es fortalecerla a través de los apoyos para que los jóvenes no se vean impedidos o bien en su caso no se vean imposibilitados en su derecho legítimo y también obligación de estudiar. Eso en el sector educativo. Ahora, ¿cuál es en la que debemos de estar atentos, la que debemos de presionar y cuál es la que debemos de urgir a este gobierno? Sin duda, la número uno, la que es una tachita y la que se debe de analizar, porque a partir de ello podemos dar lo que comentábamos en el principio, el diagnóstico de lo que puede ser favorable y de lo que no, es sin duda el ámbito de la seguridad. Yo lo mencioné a principios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay un tuit mío ahí y lo sostengo. Si el presidente López Obrador no termina con menos fallecimientos por violencia, por menos social, sino de la seguridad de todos los mexicanos, de todas las mexicanas, los niños y niñas que necesitan desarrollarse en un país seguro, donde ya no hayan balaceras, donde ya no haya tráfico de personas, donde no hayan secuestros, donde no hayan asaltos, donde no hayan infanticidios, donde no hayan feminicidios. Es algo que se debe de buscar la pacificación del país urgentemente, pero si usted analiza los números, si vemos las cifras del INEGI en el primer año de gobierno, vemos unos 30,000 muertos por violencia, naturalmente. Entonces, bajo esas estadísticas estaríamos analizando una eventual rebase de los 120,000, de los 130,000 muertos que terminó Peña Nieto, y sumados a los de Felipe Calderón, pues nos deja más de 250,000 muertos aproximadamente, lo cual es
una locura, tristemente, porque estamos hablando de 250,000 de mexicanos muertos por la violencia que ha imperado en el país y que se promovió durante mucho tiempo en las esferas del poder. Yo no puedo sostener, ni avalar, ni apoyar una candidatura de Alfonso Durazo a una gubernatura con el planteamiento del currículum como secretario de Seguridad Pública. Se necesitaban resultados a corto plazo. Claro que no se puede mover al país de un día para otro, no podemos alivianar las bases sociales, pero hay que también ser rígidos, hay que también ser duros en ese sentido. Si la política de abrazos y no balazos no funciona en determinado momento o no ofrecen los resultados que uno espera, y que es varios análisis en todos los sentidos sociales, económicos, de seguridad, educativos, porque esto no solamente nos ayuda a tener una mejor perspectiva de lo que es el gobierno, sino para saber a dónde se dirige. La pandemia fue un duro golpe para esta llamada cuarta transformación. ¿Por qué? Porque naturalmente no es algo que le pasó solamente a México, sino a todo el mundo, y todas las economías nacionales y todas las economías mundiales de los diferentes y 5 continentes que tiene este planeta se vieron afectadas. No es una cuestión nacional, es una cuestión mundial, así que sostener bajo un golpe político lo que pasó en la economía, en la salud, etcétera, pues es una total irracionalidad. No se puede partir y juzgar todo el sexenio a partir de ese punto. Es lo que estábamos comentando el otro día, es una necropolítica y no se puede hacer un discurso que gire en torno de ello. Así que lo natural sería seguir analizando, saber cómo se va a mover, y en caso de que algo no sea favorable para el pueblo de México y el pueblo de México lo decida, entonces corregir y replantear las políticas públicas, los macroproyectos que se tengan en mente. En cuestiones de lo que ya mencionábamos como macroproyectos, pues es que es una total monstruosidad en el buen sentido de la palabra anglosajona el número de proyectos que se tienen en este momento, tales como puede ser la refinería de Dos Bocas, Paraíso Tabasco, el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, y ahora la reactivación del que ya creamos difunto México Querétaro, ese que dejó en obra negra el PRI y que ahora se está reviviendo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. También incluido, ¿por qué no?, el aeropuerto Felipe Ángeles, que levantó gran euforia, polémica al inicio del sexenio con la cancelación del NAIM, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero al final de cuentas ahí está, y se está haciendo ese tipo de macroproyectos el objetivo es precisamente reactivar, recircular todo rastro de economía que había ahí, y precisamente en una de las zonas más marginadas del país, como lo es el sureste mexicano, del que hemos hablado aquí muchas veces y seguiremos hablando, porque naturalmente no se puede ni se debe invertir en un lugar que ya está financiado y que ya está con una cierta estabilidad económica, cuando hay zonas geoeconómicas que no tienen ninguna oportunidad, que la gente no tiene empleos y que vive al día. Entonces, bajo el sentido social, económico, en el que usted se quiera ver, es un cambio total de paradigma, una replanteación total al viejo régimen. Es pues si uno lo quiere ver como lo que mencionábamos, el panorama completo, totalmente drástico de ver, y que al final de cuentas es saludable analizar no solamente desde el ámbito ciudadano, sino también desde el ámbito político. Estamos obligados a exigir siempre lo mejor que se tenga, porque de no ser así, no nos podemos quedar en el conformismo. Así que para finalizar, don Carlos, decir a todas las mexicanas, a todos los mexicanos, y claro que sí a nuestros amigos de Zacatecas, que siempre que se tenga la oportunidad de exigir un gobierno mejor, se haga. E incluso cuando uno ya sienta que lo tenga,
nunca será suficiente, porque nunca va a ser suficiente para un país tan grande, tan lindo como lo es México, y por supuesto que también debemos de ser nosotros quienes impulsen e imperen el cambio, si es que lo vemos en un gobierno, en una persona, porque también si quieren ser para todos, también debemos ser para unos. Bueno, dentro del análisis, a mi amable auditorio, debemos de puntualizar algunas situaciones que son de sumo interés. Para el análisis, obviamente, debemos de manejar los datos duros. Obviamente tenemos que irnos al pasado, obligatoriamente. No se puede hacer análisis en el presente, si no, no sería análisis. Y Andrés Manuel López Obrador se le entregó un país completamente hundido, sin nada en tema de salud, sin nada en tema de educación, sin nada en tema de las economías. Inclusive, quiero recordarle al auditorio, por ejemplo, Vicente Fox Quesada dejó una deuda pública de 1.7 billones, con B, billones de pesos. Calderón, al terminar el sexenio usurpador, lo dejó con 5.2 billones de deuda pública, más del 200%. Enrique Peña Nieto lo dejó con más de 10 billones de pesos de deuda pública, y ahora, aunque Andrés Manuel López Obrador no ha endeudado a los mexicanos, pues por el solo pago de intereses, con el incremento en el dólar con respecto al peso mexicano, bueno, pues se incrementó ya la deuda pública, insisto, aunque no se haya pedido ningún aval económico del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Se tienen que hacer estos análisis porque un solo hombre no puede cambiar una nación. Se supone que hay 32 gobernadores que conforman la República Mexicana, esos 32 estados, y que ahora, como es el caso Zacatecas y muchos otros casos, todo lo que tiene que ver con delitos del fuero común, recriminalizan a las víctimas y hacen creer a la opinión pública que son temas de narcotráfico, temas del fuero federal, para culpar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si nos damos cuenta, desde que llegó este gobierno, de manera incontrolable, pues se incrementó el número de asesinatos y de todo tipo de delitos en la República Mexicana. Solamente que hay que recordar quiénes eran y siguen siendo los jefes del crimen organizado en la República Mexicana, independientemente de que Estados Unidos haya soltado a Cienfuegos, etcétera, etcétera. Está el caso García Luna, un largo etcétera. En temas de economía, México no se contrajo el 12% en el PIB. México repuntó el 12% en el tercer trimestre de 2020, según datos del propio INEGI. El PIB se contrajo en el tercer trimestre 8.6% con relación al tercer trimestre. Y voy a citar como fuente el diario Milenio, tengo más fuentes, pero en su serie original el Producto Interno Bruto de México registró en el tercer trimestre de 2020 una caída del 8.6% con relación al mismo trimestre del 2019. Después de la fuerte caída que registró en el segundo trimestre de 2020, cuando se dieron con mayor rigor las medidas de confinamiento para frenar la pandemia del COVID, al tercer trimestre, ahí hubo una confusión y lo cité de manera textual para que se dé cuenta el auditorio, que no solamente debemos de llevarnos por la cabeza de las notas, hay que leer el cuerpo y hay que seguir investigando. El Producto Interno Bruto en el tercer trimestre repuntó 12%, yo le digo que con datos del INEGI fue más del 12%. Ahí se cumplió lo que habría tenido y había dicho el presidente López Obrador, de que la caída, que fue brutal, efectivamente, fue brutal por temas del COVID, por la recesión mundial que ya se había pronosticado desde hace más de 10 años, cayó en V y al momento de tocar fondo, de ahí volvió a resurgir y ahorita lo tenemos con un 12%. A ello debo de agregar que acaban de anunciar hace unos momentos en la conferencia matutina de López Obrador, pues un segundo o un tercero o un cuarto paquete de inversión, pero ahora sí es inversión. Ahora sí los empresarios mexicanos están comprendiendo lo que es la inversión, que no es lo mismo que hacer negocios con dinero del pueblo de los mexicanos. Así es que pues con esto llegamos
al segundo año de Andrés Manuel López Obrador. Habrá mucho todavía que analizar, que señalar, y si efectivamente en temas de seguridad, ¿cuál ha sido el error de López Obrador? Decir y fijar fechas de que en tantos años ya no iba a haber delincuencia, pues obviamente que eso no lo va a poder cumplir, porque la derecha mexicana, la derecha violenta, la derecha usurpadora, la derecha que son jefes de los capos en la República Mexicana, porque así ha sido históricamente, pueden buscarlo ustedes, ahí está la historia. Y bueno, pues ellos son los jefes y ellos, con tal de regresar al poder, van a seguir generando todo este tipo de situaciones. Así es de que no todos los muertos son del fuero federal, también son del fuero común principalmente. ¿Qué hacen los municipios? Que deben de prevenir. ¿Qué hacen los estados, que también tienen policías preventivas? Pues no hacen lo que cumplen. ¿Qué hacen los gobiernos estatales, que tienen a su cargo las fiscalías o procuradurías? Pues tampoco hacen su trabajo. ¿Qué hacen los entes judiciales en los estados? Pues tampoco están haciendo su trabajo. Entonces, pues si no, pues ¿para qué tenemos gobernadores? Ya no hay que elegir gobernadores el año entrante, porque toda la responsabilidad vendría siendo del gobierno federal, y de esa manera pues se están quitando todo el peso los gobernadores en la República Mexicana. Así es de que hay que exigirle a los presidentes municipales, hay que exigirle a los gobernadores y analizar lo que sea verdaderamente del gobierno federal y que esté comprobado, pues entonces hay que exigirle también al gobierno federal resultados. Pero a 2 años, si el PRI estuvo cerca de 100 años y nunca dio resultados, el PAN estuvo 12 años, nunca dio resultados, pues creo que en 2 años, pues es una locura estarle pidiendo resultados a Andrés Manuel López Obrador, cuando la responsabilidad principal es de los ciudadanos. Porque el mexicano está muy acostumbrado al paternalismo que generó el PRI, a culpar al papá gobierno, y que papá gobierno nos dé todo lo que requerimos y nosotros hacer lo conducente. Pongo un ejemplito. Ahí están los temas del COVID. La gente no quiere hacer caso, la gente no va a hacer caso, y el gobierno federal pues está impedido porque la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Florero, no hace su trabajo, posiblemente para no hacer víctimas, para no generar white dogs en la República Mexicana, y por eso pues no actúa contra aquellos que la Constitución pues marca que deberían ya de estar en la cárcel y deberían de tener multas millonarias por estar generando sedición, por generar apología del delito y por generar pues todo este tipo de información falsa en los medios tradicionalmente viejos, que no es lo que los auditorios merecen. Los auditorios merecen tener la verdad, la realidad de las cosas. Y bueno, Manuel, pues esta es la situación que para nosotros está ocurriendo en nuestra República Mexicana. ¿Algo más para terminar? Sí, un pequeño comentario, una frase que me hizo recordar ahora mismo de Ignacio Ramírez, el nigromante. Él decía en la reforma existe, y si no existe la inventamos, así como inventamos la independencia. Yo creo que lo mismo debió haber pensado Madero, Zapata, Villa, y no sé si sea el pensar ahora de Andrés Manuel, pero si es así, por el bien de México, que exista, la merece, y sobre todas las cosas es necesaria para todas y todos los mexicanos. Así es, necesitamos las reformas, no deformas como Peña Nieto, reformas que, como tú lo sabes, Manuel, lo sabe el auditorio, no han permitido y obviamente no van a permitir que se cumplan el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, y a partir del año entrante posiblemente se les vayan a unir el PT, el PES y el Verde Ecologista. Pues agradecemos, Manuel, te deseamos que sigas disfrutando de este lunes, de todo lo que resta del fin de semana. Nos escuchamos el próximo. Excelente inicio de semana a todos y un buen fraternal saludo hasta allá. Con el frío que hace, sí, se va a necesitar un cálido abrazo. Un saludo. Sí, está haciendo frío. Gracias, Manuel, saludos. Bueno, desde el estado de Tabasco, Manuel Pedrero, voy para...